Dicen que el día que se rompe un matrimonio es el final de un mundo. Para mí, fue el principio. Fue el momento en que la vida que creía perfecta se hizo añicos, y de entre los escombros, sin saberlo, empecé a construir la única vida que de verdad importaba, la mía. Esta no es la historia de un final, es la historia de cómo aprendí a ser la arquitecta de mi propia felicidad, ladrillo a ladrillo, lágrima a lágrima. Mi historia comienza donde terminan los cuentos de hadas, en él, y vivieron felices para siempre, o eso parecía. Desde fuera, lo teníamos todo, la casa bonita, los viajes de verano, las fotos sonrientes en las reuniones familiares. Yo era la esposa, la compañera, la mitad de un nosotros, que se exhibía como un trofeo. Mi identidad se había fundido con la suya, como dos metales calientes que se vuelven inseparables. Nuestro matrimonio era mi fortaleza, mi refugio, pero con el tiempo, me di cuenta de que las fortalezas también pueden ser prisiones. Los muros, no eran de piedra, sino de expectativas, las de la sociedad, las de la familia, las mías propias. Crecí escuchando que el matrimonio es para siempre, una promesa sagrada. Y el divorcio era un fracaso, una mancha en el expediente, un susurro en las comidas familiares. Y esa mancha, por alguna razón, siempre parecía teñir más a la mujer. Era él, ¿qué dirán? Ese monstruo invisible que dicta tantas vidas. Y yo, aterrorizada, le obedecía. Vivía en una jaula de oro. Una rutina predecible que confundía la comodidad con la felicidad. Las cenas silenciosas, donde el sonido de los cubiertos era más ruidoso que nuestras conversaciones. Las sonrisas automáticas para las fotos, que se desvanecían en cuanto la cámara se apagaba. Había una soledad extraña, la de sentirse sola estando acompañada. Había una desconexión tan sutil que durante años me convencí de que era imaginación mía. El desgaste natural de la convivencia. Pero la intuición es una brújula terca, y la mía llevaba tiempo señalando al norte, a una verdad fría y afilada que yo me negaba a mirar. El final de mi mundo no llegó con un estruendo, sino con la vibración de un móvil sobre la mesilla de noche, un mensaje visto de reojo, un nombre que no debería estar ahí a esas horas, una frase que lo dinamitó todo. No fue solo la confirmación de una infidelidad, fue la demolición instantánea de mi realidad. Cada recuerdo, cada promesa, cada te quiero, se convirtió en una mentira. La persona que yo creía ser, la mujer de, la mitad de, se desvaneció en ese instante. El dolor no fue emocional, fue físico. Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho, una fractura limpia y profunda en el alma. La primera batalla no fue contra él, fue contra mí. Contra esa voz programada durante décadas que me gritaba, lucha, perdona, salva tu matrimonio, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué vas a hacer sola? Era el pánico a saltar de un barco que se hunde, porque al menos el barco era conocido. El mar en cambio era la nada, lo desconocido, el fracaso. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso, negociaciones internas que me dejaban exhausta, intentos fallidos de pegar los pedazos de un jarrón que ya no contenía nada. El pánico a lo desconocido luchaba contra la certeza insoportable de que quedarse sería una muerte lenta, una traición a mí misma mucho más grave que la suya. Y entonces, en medio de la agonía, tomé la decisión más aterradora y a la vez, más liberadora de mi vida. Dije, basta. Elegí el mar. Me elegí a mí, quizá por primera vez. Ese basta, fue el comienzo del segundo acto, el salto al vacío. Salir de esa casa fue como arrancarme la piel. No metí en las maletas solo ropa y libros, metí los escombros de un sueño y el peso insoportable del juicio de los demás. Al cerrar la puerta no solo dejaba atrás un hogar, dejaba atrás una identidad. De repente, ya no era la mujer de... Entonces, ¿quién era? El mundo después de la separación es un lugar extraño y hostil. Es la burocracia fría de los abogados, que hablan de tu vida en cláusulas y porcentajes. Son las miradas de lástima de algunos, que te hacen sentir pequeña, y las miradas de crítica de otros, que te hacen sentir culpable. Son los amigos que de repente, tienen que elegir un bando, y el silencio de los que desaparecen por incomodidad. Y luego está la soledad. El silencio ensordecedor de un apartamento nuevo y vacío. El lado de la cama frío. La costumbre de cocinar para dos. El duelo no es solo por la persona que has perdido. Es por la vida que habías planeado. Por la versión de ti misma que se fue con ella. Hubo noches en las que el dolor era tan grande que creí que no vería el amanecer. Crisis de identidad en las que me miraba al espejo. Y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Una extraña llena de miedo. Pero en ese desierto, en ese proceso de deconstrucción,
Empecé a encontrar pequeñas cosas, pequeñas victorias que eran, en realidad, monumentales. Recuerdo la primera noche que logré dormir sin llorar hasta quedarme dormida. La primera comida que cociné solo para mí, y en lugar de sentirme triste, puse mi música favorita y la disfruté. La primera vez que fui al cine sola, y descubrí que no necesitaba a nadie a mi lado para emocionarme con una película. Cada uno de esos momentos era un pequeño ladrillo. Estaba recogiendo mis propios pedazos, y me di cuenta de que, aunque rotos, seguían siendo míos. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, desde cero. Y así, sin darme cuenta, comenzó el tercer acto, la reconstrucción. La resurrección no es una línea recta hacia arriba. Es un camino con curvas, con baches y con días de lluvia. Hubo recaídas, momentos de nostalgia que dolían como el primer día. Días en los que dudé de mi decisión y me pregunté si no habría sido más fácil perdonar y seguir en la jaula de oro. Pero algo había cambiado para siempre. Por primera vez, los cimientos de mi vida se estaban construyendo sobre mi propio terreno. Un terreno sólido, que nadie podía quitarme. Empecé a redescubrir pasiones que había dejado olvidadas, enterradas bajo las obligaciones de la vida en pareja. Volví a pintar, a llenar lienzos en blanco con los colores de mis nuevas emociones. Hice nuevas amistades, gente que me conoció como yo, no como parte de un nosotros. Me volqué en mi trabajo, construyendo una carrera con mis propias manos, sintiendo el orgullo de cada logro como algo exclusivamente mío. Y lo más importante, aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Descubrí que no necesitaba a nadie que me completara, porque yo nunca había estado incompleta. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer rota que huyó de un matrimonio fallido. Veo a una mujer entera. Veo cicatrices, sí, pero son el mapa de mi historia. Cuentan un relato de resiliencia, de coraje. Mi fuerza no nació de la ausencia de dolor, sino de mi capacidad para atravesarlo y transformarlo en algo nuevo. Esa prisión cultural, el qué dirán que tanto me aterrorizaba, es ahora solo un eco lejano, que ya no tiene poder sobre mí. Comprendí que el divorcio no fue mi fracaso. Fue mi liberación. Fue el examen final que me graduó con honores de una vida que ya no me pertenecía. Fue el acto de amor propio más grande que he hecho jamás. Y este es mi mensaje para ti, si estás atravesando ese mismo túnel oscuro. El dolor que sientes ahora mismo es el parto de tu nueva versión. La casa que se ha derrumbado solo está dejando el espacio necesario para que construyas un hogar indestructible dentro de ti misma. Marcharse no es un acto de rendición, es un acto de fe en tu propio futuro. Hoy, no me define el final de mi matrimonio. Me define la belleza, la fuerza y la autenticidad de la vida que he construido después de él. Una vida que es, innegable y gloriosamente mía. Porque he aprendido que la libertad más profunda no es estar libre *de alguien, sino ser completamente libre para ser tú misma. Y esa construcción, esa magnífica obra de arquitectura, esa sí que es para siempre. Para entender la demolición primero hay que conocer la belleza del edificio. Hay que caminar por sus pasillos, sentir el calor del sol entrando por sus ventanas y creer, como creí yo, que estaba construido para resistir cualquier tormenta. Mi historia de desamor, como todas, empieza con una historia de amor. Una que parecía sacada de un guión de cine. Nos conocimos en otoño, en una de esas librerías café de Madrid que huelen a papel viejo y a café recién hecho. Llovía a cántaros fuera, y la ciudad entera parecía haberse refugiado en pequeños santuarios como aquel. Yo buscaba un libro, él estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con la mirada perdida en las gotas que resbalaban por el cristal. No fue un flechazo, no como en las películas, fue algo más lento, más profundo, fue una sensación de reconocimiento. Lo que me llamó la atención no fue su físico, aunque era innegablemente atractivo, fue el libro que tenía sobre la mesa, Rayuela, de Cortázar, mi libro favorito. Sentí una conexión instantánea, una de esas coincidencias que parecen susurros del destino. Me con acento agudo de un valor que no sabía que tenía y le pregunté qué le estaba pareciendo. Él levantó la vista, y su sonrisa no fue una sonrisa de cortesía, fue una que le iluminó la cara por completo, como si hubiese estado esperando esa pregunta toda la tarde. Mi primera impresión fue la de estar frente a un hombre tranquilo, tenía una calma que contrastaba con el caos de la ciudad y con mi propia agitación interna. Hablaba despacio, eligiendo las palabras, y lo más importante, escuchaba. De verdad escuchaba. Hacía preguntas, se interesaba por mis respuestas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía que esforzarme por ser interesante. Simplemente, lo era para él. Eso fue lo que me atrajo.
La sensación de que, al hablar con él, el resto del mundo se ponía en pausa. En aquella época, él era la personificación de la promesa. Era ambicioso, pero no arrogante. Tenía sueños grandes, pero los contaba con la humildad de quien sabe que el camino es largo. Era detallista. Recordaba el nombre de mi autor favorito, la canción que dije que me ponía triste, el postre que me hacía feliz. Parecía tener un mapa de mi alma que yo misma aún no había terminado de dibujar. Demostraba una integridad que me hacía sentir segura. Era el tipo de hombre que te presenta a sus amigos con orgullo, que llama a sus padres cada domingo, que le abre la puerta a un desconocido. Era, o eso creía yo, un hombre bueno. Construido con materiales nobles. Hay un momento, al principio de todo, que guardé durante años en un rincón sagrado de mi memoria. Fue nuestro primer viaje juntos. Fuimos a un pequeño pueblo de la costa de Asturias, fuera de temporada. No había casi nadie, solo el sonido del mar Cantábrico y el olor a salitre. Una noche, después de cenar, empezó a llover. No una lluvia fina, sino una de esas tormentas de verano que parecen querer limpiar el mundo. Estábamos en el pequeño apartamento que habíamos alquilado, con las luces apagadas, mirando los relámpagos iluminar el mar a lo lejos. No dijimos nada durante mucho tiempo. Solo estábamos allí, sentados en el suelo, compartiendo el silencio. Y de repente, él se giró, me miró con una intensidad que me desarmó y me dijo: quiero esto, quiero más momentos como este, contigo. No fue un te quiero apasionado, ni una gran declaración. Fue algo más real. Fue una declaración de intenciones. Una promesa de futuro. En ese instante, bajo la luz intermitente de la tormenta, sentí que había encontrado mi hogar. Que todas las piezas de mi vida habían encajado por fin. Creí que ese momento era el primer ladrillo de nuestro para siempre, un cimiento sólido sobre el que construiríamos nuestra fortaleza. Él era mi arquitecto, y yo le confié ciegamente los planos de mi felicidad. No podía imaginar entonces que los cimientos sobre los que construíamos no eran de roca, sino de arena, y que la primera gran ola se lo llevaría todo por delante. Pero en esa noche, bajo la tormenta, solo había promesas. Y yo, enamorada y llena de esperanza, me las creí todas. La transición del noviazgo al matrimonio no fue una decisión, fue una evolución. Sucedió de forma tan natural como las estaciones cambian. Aquella promesa en Asturias se convirtió en el guión no escrito de nuestras vidas. No hubo un momento de duda, ni una conversación forzada sobre el futuro. Simplemente, sabíamos que nuestro futuro era juntos. La pregunta no era si nos casaríamos, sino cuándo. Y el cuándo llegó en una mañana de domingo cualquiera, en nuestro pequeño piso de alquiler que olía a café y a tostadas quemadas. No hubo rodilla en el suelo ni un restaurante de lujo. Estábamos en pijama, yo intentando leer el periódico mientras él preparaba el desayuno. De repente, dejó la espátula, se sentó frente a mí en la pequeña mesa de la cocina y me cogió las manos. Su mirada era la misma que la de aquella noche de tormenta en Asturias. Intensa, honesta, desarmante. Me habló de nuestro viaje, de cómo desde aquella librería sentía que su vida había empezado a tener sentido. Me dijo que cada día a mi lado era mejor que el anterior, y que no podía imaginar un solo amanecer en el que yo no estuviera. Y entonces, con la sencillez que lo caracterizaba, sacó una pequeña caja del bolsillo de su bata. No dijo ¿quieres casarte conmigo? Dijo algo mucho más poderoso. Quiero que sigamos construyendo esto, para siempre. Y en ese momento, con el olor a café y el sol de la mañana entrando por la ventana, nuestro para siempre se selló. Fue la propuesta más romántica del mundo porque fue real. Fue nuestra. Los primeros años de casados fueron una sinfonía de felicidad. Compramos nuestro primer piso. Un lugar con las paredes vacías y el suelo lleno de posibilidades. Pasamos fines de semana enteros con rodillos y botes de pintura, manchándonos la ropa y la cara, discutiendo sobre si el azul del salón era demasiado oscuro, o si el blanco del dormitorio era demasiado soso. Cada decisión, desde el color de los cojines hasta el cuadro que colgamos en el pasillo, era un acuerdo, una pieza más de nuestro puzzle común. Nuestros sueños eran un tapiz tejido con hilos de ambos. Él soñaba con llegar a ser director en su empresa. Yo, con dejar mi trabajo en la agencia y montar mi propio estudio de ilustración. Hablábamos de ello por las noches, tumbados en la cama, con las luces apagadas, hacíamos planes. Cuando te asciendan nos vamos a Japón, decía él. Cuando consiga mi primer gran cliente, te invito a cenar al restaurante más caro de la ciudad, respondía yo. Soñábamos con tener hijos, pero no con prisa. Primero queríamos viajar,
consolidar nuestras carreras, exprimir la vida como pareja. Queríamos construir unos cimientos tan sólidos que nada pudiera derribarlos. Éramos un equipo, éramos invencibles. Y en medio de toda esa construcción, hubo un momento que se grabó a fuego en mi memoria. Fue el culmen, la cima de nuestra montaña. Habíamos terminado de decorar la casa. Después de meses de trabajo, todo estaba en su sitio. Aún no teníamos mesa de comedor. Así que celebramos nuestra primera noche oficial en nuestro hogar sentados en el suelo del salón, con una pizza barata sobre una caja de cartón y una botella de vino que abrimos con un sacacorchos improvisado. La habitación olía a pintura fresca y a madera nueva. Fuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, pero dentro de esas 4 paredes, el tiempo se había detenido. Puso nuestra canción, esa que sonaba en el café el día que nos conocimos. Y mientras sonaba la música nos quedamos en silencio, simplemente mirando a nuestro alrededor. Mirando las estanterías que habíamos montado juntos, la lámpara que tardamos semanas en elegir, las fotos de nuestros viajes colgadas en la pared. Todo en esa habitación era un testimonio de nuestro amor, de nuestro esfuerzo conjunto. Él me rodeó con el brazo, me atrajo hacia él y apoyó su cabeza sobre la mía. Sentí el latido de su corazón, tranquilo y constante. Y en ese instante, experimenté una sensación de paz tan absoluta, tan profunda, que se me llenaron los ojos de lágrimas. Era la certeza de estar exactamente donde tenía que estar, con la persona con la que tenía que estar. Él debió sentirlo, porque me apretó un poco más fuerte y susurró en mi oído: «¿Ves? Te dije que construiríamos un hogar». Y yo le creí. Con cada célula de mi ser, le creí. Ese momento fue nuestro para siempre, hecho realidad. La imagen perfecta de una felicidad que yo creía, ingenuamente, que sería eterna. Las grietas en una estructura como la nuestra no aparecen de un día para otro. Son silenciosas. Comienzan como fisuras capilares, casi invisibles, que solo notas si sabes exactamente dónde mirar. Y yo, durante mucho tiempo elegí no mirar. Quería creer que la solidez de nuestro hogar, el que habíamos construido con tanto amor, era inquebrantable. Pero la verdad es que los cimientos empezaron a temblar mucho antes del terremoto final. El primer cambio fue el lenguaje. Nuestro nosotros, esa palabra que había sido el pilar de nuestra existencia, empezó a desintegrarse. Se convirtió en un tú y un yo. Tus amigos, mi trabajo, tu familia. Las decisiones que antes tomábamos juntos, sentados en el sofá con una copa de vino, ahora se comunicaban como hechos consumados. He decidido que voy a aceptar ese proyecto, me tendrá fuera unas semanas, decía. Ya no era, ¿qué te parece si acepto este proyecto? La consulta había desaparecido, y con ella, la sensación de que éramos un equipo. Luego llegó el silencio. Nuestro hogar, antes lleno de música, de risas, de conversaciones que se alargaban hasta la madrugada, se volvió extrañamente silencioso. Las cenas se convirtieron en un ritual mecánico. El sonido de los cubiertos contra el plato era el protagonista. Yo intentaba romperlo, preguntaba por su día, por sus preocupaciones. Y sus respuestas eran monosílabos, la mirada fija en el telediario o en la pantalla del móvil, que se había convertido en una extensión de su mano. La ambición que tanto había admirado en él, esa que nos impulsaba a soñar juntos, se había transformado en un muro. Su trabajo se convirtió en la excusa perfecta para todo. Para las ausencias, para la distancia emocional, para las noches en las que llegaba tan tarde que yo ya estaba dormida. O fingía estarlo, para no tener que enfrentarme a la indiferencia en sus ojos. Me convencí a mí misma de que era una fase, el estrés, la presión de su nuevo cargo. Me repetía, como un mantra, que todos los matrimonios pasan por baches. Empecé a culparme. Quizá yo no era lo suficientemente comprensiva. Quizá le exigía demasiado. Quizá mis sueños, los de mi estudio de ilustración, eran una distracción egoísta, en un momento en el que él necesitaba todo mi apoyo. Y así, sin darme cuenta, empecé a hacerme más pequeña para no ocupar espacio, para no molestar, con la esperanza de que si yo desaparecía un poco, él volvería a verme. El primer temblor de verdad, la primera vez que sentí un miedo real, fue en una cena con amigos en nuestra casa. La casa que era nuestro orgullo. Estábamos todos en el salón, riendo, contando anécdotas. Alguien me preguntó por mi proyecto de ilustración, por cómo iba mi sueño de montar mi propio estudio. Antes de que pudiera responder, él intervino, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ah, sí, el hobby, de mi mujer», dijo haciendo comillas en el aire con los dedos. «Le sirve, para tener la cabeza ocupada. Ya sabéis, para que no se aburra en casa».
El aire de la habitación se heló por un segundo. Vi la incomodidad en la cara de nuestros amigos. Y yo sentí como si me hubieran dado una bofetada en público. No fue el que dijo, fue el cómo. Ese tono condescendiente, esa forma de reducir mi pasión, mi sueño, a un simple pasatiempo para una mujer aburrida. Era una humillación sutil, envuelta en el papel de regalo de una broma. Me encogí en mi asiento, forcé una sonrisa y cambié de tema. Pero por dentro, algo se había roto. Esa noche, cuando todos se fueron, se lo dije. Con la voz temblorosa, le expliqué lo mucho que me había dolido su comentario. Y su reacción fue peor que el propio comentario. No hubo una disculpa. Hubo un suspiro de exasperación. Por favor, no empieces. Eres demasiado sensible, me dijo, mientras recogía las copas. Era una broma, no se puede decir nada contigo últimamente. Siempre estás a la defensiva. Y esa fue la primera vez que usó esa arma, la más peligrosa de todas, el gaslighting. Me hizo dudar de mi propia percepción de mis propios sentimientos. Me hizo creer que la loca, la exagerada, la problemática, era yo, y empecé a creérmelo. A partir de ahí, las grietas se hicieron más grandes. El control se disfrazaba de preocupación. ¿De verdad vas a salir con tus amigas otra vez? Pensé que querías que pasáramos tiempo juntos, decía, después de haberme ignorado todo el fin de semana. Mis logros profesionales eran minimizados. Está bien, pero no te emociones demasiado, ya sabes cómo es este mundo, me aconsejaba, robándome la alegría. Me aislaba poco a poco, no con prohibiciones, sino con una manipulación tan fina que era casi imperceptible. Hacía que sentirme culpable por querer mi propio espacio, mi propia vida, fuera la norma. La jaula de oro se estaba haciendo cada vez más pequeña, y los barrotes, aunque invisibles, eran de acero. Y entonces, llegó la traición. La demolición. No fue una sospecha que creció con el tiempo, fue un golpe seco, brutal e inesperado. La intuición llevaba meses gritándome, pero yo la había silenciado. Las llegadas tarde, el teléfono siempre boca abajo, esa distancia que se podía cortar con un cuchillo. Yo lo había atribuido todo al estrés, a nuestra mala racha. Era un martes por la noche, él había dicho que tenía una cena de trabajo que se alargaría. Yo estaba en la cama, intentando leer pero era incapaz de concentrarme. La casa estaba en un silencio que pesaba. Cerca de la 1 de la madrugada, oí la puerta. Entró en la habitación de puntillas, pensando que yo estaba dormida. Se desvistió en la oscuridad, y se metió en la ducha. Y entonces, en el silencio solo roto por el sonido del agua, su móvil, que había dejado en la mesilla de noche, vibró. La pantalla se iluminó. No fue un impulso, fue una fuerza externa la que me movió. Me incorporé y cogí el teléfono. No tuve que desbloquearlo. El mensaje estaba ahí, en la pantalla de bloqueo. Un nombre de mujer que no conocía. Y debajo, una frase. Solo 6 palabras que derrumbaron mi mundo entero. 6 palabras que convirtieron 15 años de mi vida en una mentira. Ojalá estuvieras aquí, y no allí. No recuerdo haber gritado, no recuerdo haber llorado. Solo recuerdo una sensación de frío absoluto que empezó en la punta de mis dedos y se extendió por todo mi cuerpo, hasta congelarme el corazón. El sonido del agua de la ducha se convirtió en un ruido lejano, como si viniera de otro universo. Miré a mi alrededor, a la habitación que habíamos pintado juntos, a la foto de nuestra boda en la cómoda, a la vida que creía tener. Y todo se volvió falso. Un decorado de cartón piedra. Cuando salió del baño, secándose el pelo con una toalla, yo seguía sentada en la cama, con el teléfono en la mano. Su sonrisa se borró en cuanto me vio. Vio el teléfono, vio mi cara. Y en sus ojos no vi arrepentimiento. No vi pánico. Vi fastidio. El fastidio de quien ha sido descubierto. La conversación que siguió no fue una discusión, fue una autopsia. Fría, clínica, despojada de toda emoción. No lo negó. Admitió que llevaba más de un año con ella. Y mientras hablaba, con una calma que me revolvía el estómago, yo no escuchaba sus excusas, sus justificaciones sobre cómo las cosas entre nosotros ya no iban bien. Lo único que escuchaba era el eco de cada te quiero, de cada promesa, de cada momento que yo había atesorado, ahora vacíos, huecos, profanados. La peor parte fue cuando terminé de hacer preguntas y me quedé en silencio, esperando. Esperando una súplica, una lágrima, una señal de que el hombre con el que había compartido mi vida seguía ahí, en algún lugar. Pero no la hubo. Me miró, y con la misma tranquilidad con la que se pide un café dijo, ¿y ahora qué?
¿Vas a montar un drama? Esa pregunta, ¿ese ahora qué? Fue el golpe de gracia. En ese instante comprendí que el problema no era la infidelidad. La infidelidad era solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. El problema era que al hombre que yo amaba ya no le importaba. No le importaba nuestro matrimonio, no le importaba nuestro hogar, y, lo más doloroso de todo, ya no le importaba yo. El edificio no tenía solo grietas, estaba podrido por dentro. Y esa noche, bajo la luz tenue de la lámpara de la mesilla, lo vi derrumbarse delante de mis ojos, y yo estaba atrapada justo en medio de los escombros. El drama no llegó, no hubo gritos, ni platos rotos, ni un torrente de acusaciones. Lo que él esperaba, lo que quizás incluso deseaba para poder llamarme loca una vez más y validar su traición, nunca sucedió. Su pregunta, ¿vas a montar un drama?, quedó flotando en el aire viciado de nuestra habitación, y en ese silencio, algo dentro de mí hizo clic. Fue como si, de repente, una niebla espesa que había nublado mi juicio durante años se disipara en un instante, revelando un paisaje desolador pero nítido. Lo miré. Miré a ese hombre envuelto en una toalla, con el pelo mojado, y no reconocí a nadie. No estaba el chico de la librería, ni el hombre que me prometió un futuro bajo una tormenta en Asturias, ni el compañero que pintó paredes conmigo. Solo había un extraño molesto porque su cómoda doble vida había sido descubierta. Y la gota que colmó el vaso no fue el mensaje, ni la mentira de un año. Fue su pregunta. Fue la absoluta indiferencia hacia mi dolor. La constatación de que mi corazón roto era, para él, una simple molestia. Un inconveniente en su agenda. Me levanté de la cama con una calma que me sorprendió a mí misma. Dejé su teléfono en la mesilla, como si fuera un objeto contaminado. Caminé hacia el armario, lo abrí y saqué una maleta. No dije nada. El silencio era mi única respuesta, mi única arma. Él me observaba, desconcertado. Esperaba una pelea, y yo le estaba dando un funeral. Fue él quien rompió el silencio, con un tono que mezclaba la impaciencia y un atisbo de pánico. ¿Qué haces? Me giré, y por primera vez en mucho tiempo, lo miré directamente a los ojos, sin miedo, sin buscar su aprobación, y pronuncié la palabra. La palabra tabú, la que se susurraba como una maldición en mi familia. La palabra que significaba fracaso. El divorcio, dije. Mi voz no tembló, sonó clara, firme, definitiva. Su rostro cambió. El fastidio se convirtió en incredulidad, y luego en una ira fría. El divorcio, estás de broma, vas a tirar 15 años a la basura por una estupidez. Una estupidez, así llamó a la demolición de mi vida. Y en ese momento, toda la tristeza que sentía se transformó en una fuerza helada. Tú ya tiraste esto a la basura hace mucho tiempo, respondí. Yo solo estoy recogiendo los escombros para poder salir de aquí. Las semanas que siguieron fueron un borrón de logística y dolor. Salir de esa casa fue una amputación. Cada objeto que metía en una caja era un recuerdo. El álbum de fotos de la boda, los libros que leímos juntos, la taza de café que le regalé por su cumpleaños. No estaba empaquetando cosas, estaba desmantelando una vida. Mis padres, con la mejor de las intenciones, intentaron mediar. Hija, piénsalo bien, todos los matrimonios tienen crisis. Algunos amigos desaparecieron, incómodos ante la obligación de tener que elegir un bando. Otros me ofrecieron un sofá y un hombro sobre el que llorar, y fueron mis salvavidas en ese océano de incertidumbre. El proceso de divorcio no fue una guerra abierta, fue una guerrilla. Él accedió a una separación de mutuo acuerdo, pero solo sobre el papel. En la práctica cada paso fue una batalla de desgaste. La división de bienes se convirtió en su último campo de juego para ejercer el control. Discutió por el valor de un cuadro que a él nunca le había importado. Retrasó la firma de documentos por detalles insignificantes. No era por el dinero, era para recordarme que él todavía tenía poder, para hacerme el camino lo más difícil posible, para castigarme por haberme atrevido a irme. Las reuniones con los abogados eran surrealistas. Ver a dos desconocidos hablar de nuestro futuro, de nuestros ahorros, de la casa que construimos, en un lenguaje técnico y desprovisto de emoción, me hacía sentir como una espectadora de mi propio derrumbe. Él, en esas reuniones, era encantador. El hombre razonable, la víctima de una mujer demasiado sensible, que había tomado una decisión precipitada. Y yo, sentada al otro lado de la mesa, aprendí a morderme la lengua y a comunicarme solo a través de mi abogada, convirtiendo nuestra historia en un expediente judicial. El momento más difícil, el punto final, fue la firma. Nos citaron en el despacho de su abogado. Era una sala de reuniones impersonal,
con una mesa de madera oscura y sillas de cuero que crujían. Olía a papel y a café rancio. Él ya estaba allí cuando llegué. Apenas nos miramos. El silencio era denso, pesado. La abogada puso los documentos sobre la mesa, una pila de folios que contenían el resumen legal de nuestro final. Nos explicó las cláusulas finales con una voz monótona. Cogí el bolígrafo. Me temblaba la mano. Sentí el peso no solo del bolígrafo, sino de los 15 años que estaba a punto de cerrar, y mientras mi mirada se fijaba en la línea de puntos donde debía firmar, mi vida entera pasó por delante de mis ojos. Vi la lluvia en la ventana de la librería, la tormenta en Asturias, la pizza en el suelo de nuestro salón vacío, su sonrisa, sus promesas. Sentí una punzada de dolor tan aguda, tan profunda, que me quedé sin aire. Era el luto por el hombre que una vez amé, y por la mujer que fui a su lado. Era la despedida final, no de él, sino del sueño que compartimos. Y entonces, levanté la vista y lo miré. Él ya había firmado. Estaba mirando su móvil, con la misma expresión de indiferencia que había tenido la noche que lo descubrí. Y esa visión fue como un electroshock. La nostalgia se evaporó. El sueño ya estaba muerto, llevaba mucho tiempo muerto. Yo solo estaba firmando el certificado de defunción. Apoyé la punta del bolígrafo en el papel. Y firmé. Mi nombre, mi caligrafía. Un trazo de tinta que me devolvía la identidad. Al levantarme de la silla no sentí una explosión de alegría. No sentí un triunfo. Sentí una mezcla extraña y abrumadora de todo a la vez. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que estaba cargando. La guerra había terminado. Sentí una tristeza infinita por todo lo que se perdía en esa firma, por la belleza que una vez fue, y que nunca volvería. Y sobre todo, sentí miedo. Un miedo paralizante al futuro. Al salir de aquel edificio y pisar la calle sola, el mundo me pareció un lugar inmenso y desconocido. La pregunta volvió a mi cabeza, pero esta vez era mía. ¿Y ahora qué? No tenía la respuesta. Por primera vez en mi vida, no había un plan, no había un camino trazado, solo había una página en blanco. Y aunque me aterrorizaba, en el fondo de ese miedo, por primera vez en mucho, mucho tiempo, también sentí una pequeña y temblorosa chispa de esperanza. La esperanza de que, fuera lo que escribiera en esa página, por fin sería mi propia historia. La firma de un divorcio no es un final, es un pistoletazo de salida. Pero nadie te avisa de que al principio no sabes hacia dónde correr. Los primeros meses fueron un desierto. El silencio de mi nuevo piso era tan denso que a veces creía que podía tocarlo. La soledad no era una ausencia, era una presencia física, un fantasma que se sentaba a mi lado en el sofá, que ocupaba el otro lado de la cama. Hubo días en los que el simple acto de levantarme de la cama requería la fuerza de una hazaña épica. Lloré por todo y por nada. Lloré por la vida que perdí, por la mujer ingenua que fui, e incluso lloré por él, o más bien, por el recuerdo del hombre que creí que era. El duelo es un océano, y yo me dejé ahogar por sus olas, porque entendí que luchar contra la marea solo me dejaría más exhausta. Pero en medio de ese desierto, empezaron a brotar pequeños oasis. El primer vislumbre de libertad fue casi ridículo. Una noche, me di cuenta de que podía ver la película que yo quisiera, sin negociar, sin tener que justificar por qué me gustaba un drama romántico. Y la vi. Con un bol gigante de palomitas, llorando a moz y tendido. Y me sentí libre. Otro día, decidí pintar una pared del salón de un color amarillo chillón, un color que él habría odiado. Y mientras daba cada brochazo, sentía que no solo estaba pintando una pared, estaba reclamando mi espacio, mi vida, mi identidad. Eran pequeñas rebeliones, pequeños actos de autoafirmación que, sumados, empezaron a construir un andamio sobre el que sostenerme. La curación no fue un milagro, fue un trabajo a jornada completa. Empecé a ir a terapia. Sentarme frente a una extraña y verbalizar todo el caos que tenía dentro, fue como abrir una ventana en una habitación que llevaba años cerrada. Fue allí donde aprendí que mi dolor era válido, que no era demasiado sensible, que la manipulación que había sufrido tenía un nombre. La terapia me dio las herramientas no solo para entender lo que había pasado, sino para desaprender los patrones que me habían llevado hasta allí. Retomé mi sueño, el estudio de ilustración, dejó de ser un hobby y se convirtió en mi refugio y en mi motor. Las horas que pasaba dibujando eran horas en las que el ruido del pasado se apagaba. Cada proyecto terminado, cada cliente satisfecho, era un ladrillo más en mi nueva construcción.
Un ladrillo puesto por mí, que nadie podía quitarme. Y volví a mis amigos, a los de verdad. Esos que no desaparecieron, que me esperaron pacientemente al otro lado del teléfono, que vinieron a mi piso nuevo con cajas de pizza y botellas de vino sin necesidad de que yo les pidiera nada. Con ellos, aprendí a reír de nuevo. Una risa limpia, sonora, que salía del fondo del alma. Hoy, mi vida no se parece en nada a la de antes. Vivo en ese pequeño piso con la pared amarilla. Está lleno de plantas, de libros desordenados y de mis ilustraciones colgadas sin demasiado orden. Mi rutina es sagrada. Me levanto con el sol, me preparo un café con calma, pongo música mientras trabajo y, por las tardes, me encanta salir a caminar sin rumbo por la ciudad, solo por el placer de perderme y encontrarme. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía hasta el punto de que a veces, la anhelo. Como persona, he cambiado radicalmente. La mujer que necesitaba la aprobación de los demás para sentirse válida, ha desaparecido. En su lugar hay una mujer que conoce su valor, que ha aprendido a poner límites y a decir no, sin sentir culpa. He aprendido que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. He aprendido que la intuición es la brújula más fiable que tenemos, y que ignorarla es el camino más rápido hacia la infelicidad. Y sobre el amor, he aprendido que el amor de verdad no te resta, te suma. No te anula, te expande. Y que el amor más importante, el que debe ser innegociable, es el que sientes por ti misma. ¿Le he perdonado? Sí. Pero mi perdón no es para él. No es un regalo que le hago para que duerma tranquilo por las noches. Mi perdón es para mí. Es mi acto de liberación final. Es soltar el ancla de la rabia y el rencor que me mantenía atada a un pasado que ya no existe. Perdonar la situación ha sido aceptar que la vida tiene capítulos dolorosos, pero que yo tengo el poder de decidir cómo escribir los siguientes. Es mirar las cicatrices no con dolor sino con gratitud, porque me recuerdan la fuerza que no sabía que tenía. Miro al futuro, y no veo un plan trazado, veo un horizonte lleno de posibilidades. No busco el amor, pero no le cierro la puerta. La diferencia es que ahora sé que no necesito a nadie que me complete. Si un día llega alguien, será para compartir una vida que ya es plena, para sumar su universo al mío, no para llenar un vacío. Hoy, mi foco está en mi trabajo, en mis amistades, en seguir creciendo, en viajar, en aprender, en seguir construyendo esta vida que es mía. Absoluta, ruidosa, imperfecta y gloriosamente mía. Porque el hogar más seguro, la única estructura que resiste cualquier tormenta, es el que construyes dentro de ti. Y esa obra, esa magnífica obra de arquitectura, esa sí que es para siempre. A menudo pensamos que las grandes lecciones de la vida vienen envueltas en luz, en momentos de alegría. Pero he aprendido que las verdades más profundas, las que te cambian para siempre, se revelan en la oscuridad, en el epicentro del derrumbe. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo la tragedia de un matrimonio roto. Veo el milagro de una mujer que se encontró a sí misma entre los escombros. Si pudiera viajar en el tiempo, si pudiera volver a esa noche y sentarme en el borde de la cama, al lado de esa mujer que era yo, con el mundo hecho añicos a sus pies, no le diría que todo va a estar bien. Porque en ese momento, esa frase es un insulto. Le cogería la mano, una mano fría por el miedo, y le diría, lo que sientes ahora es real. Este dolor que te ahoga es el precio de haber amado. No intentes apagarlo, no te avergüences de él. Atraviésalo. Llora hasta que no te queden lágrimas, porque cada lágrima está limpiando el terreno para lo que viene después. Le diría, sé que tienes miedo. Un miedo atroz a la soledad, al juicio, al conosa. ¿Qué dirán? Sé que una voz dentro de ti te grita que aguantes, que perdones, que salves lo que queda. Escucha esa voz, y luego, con toda la amabilidad del mundo, dile que se calle. Porque esa voz no es la tuya. Es la voz del miedo que te han enseñado durante toda una vida. Tu verdadera voz es un susurro ahora mismo, casi inaudible, pero está ahí. Y te está pidiendo, te está suplicando, que te salves. Escúchala a ella. Y le prometería que ese silencio que tanto la aterroriza, el del apartamento vacío, el de las noches sin nadie al lado, se convertirá en su santuario. Que en ese silencio aprenderá a escucharse, a conocerse, a disfrutar de su propia compañía. Le diría que ser valiente no es no tener miedo, sino dar el primer paso a pesar de tener las piernas temblando.
Y que ese primer paso, el de cerrar esa puerta para siempre, será el acto de amor propio más importante de su vida. Y por eso, si tú que me escuchas ahora estás en esa habitación oscura, si sientes que tu mundo se ha venido abajo y que estás sola entre los escombros, quiero que sepas algo. No estás sola. Somos legión las mujeres que hemos caminado por ese mismo fuego y hemos salido al otro lado, no intactas, sino transformadas. El dolor que sientes es el dolor del parto. Estás dando a luz a una nueva versión de ti misma, una que ni siquiera sabías que existía. Una versión más fuerte, más sabia, más auténtica. La casa que se ha derrumbado no es tu tumba, es el solar vacío que necesitabas para empezar a construir tu verdadero hogar. Un hogar que nadie, nunca más podrá arrebatarte, porque sus cimientos están construidos dentro de ti. No tengas prisa. La reconstrucción es un trabajo artesanal, ladrillo a ladrillo. Habrá días en los que solo puedas poner uno, y estará torcido. Y estará bien. Celebra las pequeñas victorias. La primera risa sincera. La primera vez que disfrutes de tu propia compañía. El primer no, que digas sin sentirte culpable. Esos son los momentos que tejen la red de seguridad que te sostendrá. No dejes que nadie, y sobre todo tú misma, te llame fracasada. Fracasar habría sido quedarte. Fracasar habría sido traicionarte a ti misma por mantener una apariencia. Tu decisión de marcharte no es un final, es tu graduación. Es la prueba de que has aprobado la asignatura más difícil de todas, el amor propio. Hoy mi felicidad no depende de tener a alguien a mi lado. Mi felicidad es el café de la mañana en silencio, es el orgullo de mi trabajo, es la risa con mis amigos, es la paz de saber que soy la única dueña y señora de mi vida. Y ese es mi deseo para ti. Que descubras que la libertad más profunda y radical no es estar libre de asterisco a alguien, sino ser absolutamente, gloriosamente libre para ser tú misma. Porque esa construcción, la de tu propia vida, esa magnífica obra de arquitectura, esa, y solo esa, es para siempre.